Que el Señor les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Dice el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos. Señor, alabamos tu nombre, bendecimos y santificamos tu santo nombre, con alabanzas, con cánticos, con adoración, pero también, Señor, con la expectativa de recibir tu mensaje, tu palabra, para que ella, Señor, no vuelva vacía a ti sin frutos, sino todo lo contrario, que haya para ti frutos para tu gloria. Háblanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, y danos un corazón entendido, dócil, y que tu luz, la luz de tu gloria, alumbre nuestro entendimiento. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Por lo general, cuando alguien triunfa en este mundo, la gente dice que ha alcanzado la gloria. ¿Sí o no? Alcanzó la gloria. Esa terminología de alcanzar la gloria viene culturalmente desde Grecia, cuando los deportistas olímpicos ganaban sus torneos y sus expresiones culturales y físicas, entonces se los coronaban con una corona de laureles que representa la gloria. Y el mundo necesita idolatrar, admirar, adorar a los que son gloriosos, entre comillas, en este mundo. Ustedes se habrán dado cuenta que a través de las distintas eras y generaciones siempre ha promovido una admiración tanto a hombres como a mujeres que se han destacado en este mundo en alguna situación. Tal vez uno de los más idolatrados contemporáneamente en el mundo deportivo sea un argentino que juega al fútbol. Otros tal vez aman, idolatran y tal vez hasta se atreven a cantar sus canciones que son en inglés, en otro idioma, no es el nuestro, pero si es un cantante famoso, hasta soy capaz de cantar en un inglés nuestro, ¿no es cierto? Inventado muchas veces. Y sí, sucede esas cosas simplemente porque provoca cierta admiración.
Tal vez algunos son movidos y seducidos por ámbitos de líderes políticos en la cual ponen su pasión en la militancia política. Otros directamente están involucrados en la fama, en los marcadores de tendencias o en las distintas cosas que este mundo necesita enfocar a alguien para idolatrar. En las artes, en la ciencia, en la música, en el deporte, en todas las disciplinas que un ser humano se puede destacar. De esa manera podemos entender nosotros de que el corazón del hombre es una fábrica. Voy a pedir a los padres que tomen a los niños, ¿sí? Porque me distraen, ¿eh? Así que por favor los papás tomen a sus niños. Una de las cosas que vemos con regularidad es que el corazón del hombre necesita fabricar ídolos. ¿Por qué? Porque admira, porque se enfoca en algo que a lo mejor no lo tiene, carece. Muchas personas incluso son idólatras de pastores, predicadores, religiosos de cualquier religión o cualquier líder religioso. Llamémosle un líder de la iglesia romana o algunos prominentes pastores de la iglesia evangélica o tal vez pensadores, humanistas o lo que llevan a buscar justamente una expresión de paz interior dentro de las distintas religiones que puede ofrecer este sistema mundo. El hombre necesita idolatrar, necesita volcar su pasión, buscar su adoración, volcar y desarmar su vida en elogio, en pasión y siguiendo, identificándose con algo o con alguien. ¿Estamos de acuerdo que es así? Y tal vez todos nosotros por algún momento admiramos o sentimos pasión por alguien, por algo, y nos damos cuenta que esto que estoy diciendo es real. La pregunta es, ¿por qué creen que hay tantos cristianos que no se comportan como cristianos? La respuesta obviamente y dura y triste es que es simple, porque no son cristianos. No son cristianos. ¿Y por qué no son cristianos? Porque hay tantos falsos convertidos. Porque han recibido, porque han heredado, porque han escuchado, porque se han convencido de un evangelio incompleto o tal vez adulterado, distorsionado o directamente un evangelio falso. Acabamos de cantar una canción que si un cristiano no se conmueve, debería preguntarse qué está pasando. Tu sangre me ha hecho más. Tu sangre me ha limpiado. Él pagó su precio por mí. Y creo yo que todos los que tenemos la posibilidad de leer la palabra del Señor, vemos permanentemente que la Biblia apunta a exaltar a uno solo, a Jesucristo. Pero ese evangelio falso, ese evangelio incompleto, ese evangelio distorsionado, adulterado, que muchos abrazan, que muchos se identifican aún sin saberlo, es un evangelio que no revela la gloria de Cristo. Por lo tanto, la luz gloriosa del evangelio es justamente porque habla de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cómo es tu vida ante la verdad del evangelio? ¿Qué estímulo recibes cuando escuchas o predicas o meditas en el evangelio? Pues claramente aquí en el capítulo 4 el apóstol Pablo a una iglesia como la de Corinto, que sin duda tenía
cosas preciosas y podríamos decir tenía todo lo que necesitaba o hacía falta en una iglesia. Una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia que tenía seguramente muchas cosas, pero también tenía muchas falencias. Y cosas en las cuales nosotros podemos ver que el apóstol Pablo estaba subrayando deficiencias de los hermanos de la iglesia. Y Pablo necesita en su carta escribirle a la iglesia de Corinto para recuperar y posicionar como preeminente el evangelio de Jesucristo. Porque cuando algo pierde el brillo, cuando algo pierde el valor, cuando algo pierde el sentido, está próximo a olvidarse y a desaparecer del interés. Todos nosotros cuando queremos algo, pensamos en eso, soñamos en eso, si es que lo queremos comprar, lo queremos adquirir, hacemos todo lo posible por tenerlo, pero cuando el gozo y la alegría de haberlo tenido dura un par de días y esa alegría va desvaneciéndose y enfocamos nuestra mirada en otra cosa que queremos, lo que queríamos y anhelábamos tanto, tal vez decimos, ni sé dónde lo puse. ¿Por qué hay tantos cristianos en este siglo XXI, en este desenlace de la humanidad, que está mostrando realmente lo que hay en su corazón? ¿Por qué hay tantos cristianos, tantos pastores, ministros, predicadores, líderes, diáconos, sirvientes, hermanos congregacionalistas, todos? ¿Por qué tantos hermanos están flaqueando en su fe? ¿Por qué hay tantos hermanos que están como anestesiados en un mundo que está cada vez más ensoberbecido en su ignorancia y en su pecado? Necesitamos ver la gloria de Cristo en el Evangelio. Yo puedo leer que Cristo es Dios que se encarnó. Y lo puedo leer y puedo decir, amén, pero no siento nada. Puedo leer que Cristo pagó en la cruz por mis pecados y yo puedo decir, qué lindo. Puedo decir, Cristo es mi sustituto, el que pagó mis pecados en la cruz, y tal vez yo pueda expresar simplemente una mueca de alegría. Pero si alguien llegase a hablar de mi líder político, pero si alguien llegase a hablar de mi equipo de fútbol, pero si alguien se le atreviese a hablar de alguien, de algún miembro de mi familia, me va a conocer. ¿Estoy equivocado o no? El nombre de Cristo es pisoteado por causa de vosotros, dice la palabra, haciendo referencia a los que no viven el Evangelio de Jesucristo. Y este mundo que está siendo sacudido por juicios de advertencia de Dios, porque lo que está pasando en el mundo son juicios de advertencias de Dios para mostrar que hay un juicio final donde todos, absolutamente todos, tendremos que comparecer delante del gran trono blanco. Por esa razón decimos, ¿cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la reacción de la iglesia? ¿Qué le hace falta a este mundo? ¿Qué le hace falta al cristiano? ¿Qué le hace falta a toda la humanidad? Es el propósito del por qué hubo un plan de redención. Es para que Cristo sea glorificado. Y si no hay gloria, es realmente porque no pueden ver la gloria de Cristo. ¿Por qué no pueden ver la gloria de Cristo? En estos 6 versículos vemos la actividad de 2 fuerzas espirituales. Una, la actividad de Satanás para cegar el entendimiento de los incrédulos.
Y la otra es la fuerza superior que vence la fuerza de Satanás, que es la ministración de Dios trayendo luz y resplandor de la gloria de Cristo alumbrando nuestros corazones. Pero quisiera hacer una exposición textual de los versículos, simplemente en estos versículos 6. Así que voy a tratar de desarrollar esto para que veamos principalmente la necesidad. La primera pregunta, ¿es usted un cristiano genuino? ¿Es usted un creyente verdadero? ¿Es usted un verdadero convertido? Es necesario preguntarnos, es necesario evaluarnos. No es generarles duda, al contrario, es invitarlo a usted a buscar al Espíritu Santo de Dios, que es el que da testimonio a su espíritu, que es un hijo de Dios. Pero dos principales cualidades tiene un verdadero convertido, entre muchas otras que hay. Pero las dos principales cualidades en las cuales usted debería evaluarse si realmente es o no un verdadero cristiano es, primero, número uno, que el verdadero cristiano tiene una práctica permanente, constante y hasta podría decir sacrificial de su santificación diaria. Sabe que ha sido llamado a ser santo como Dios es santo. Y un verdadero cristiano sabe, reconoce, entiende cuando ha pecado. Entiende cuando es movido a buscar por arrepentimiento genuino la aplicación de ese perdón logrado de Cristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Un cristiano verdaderamente convertido sabe que no es lícito ni agradable ante los ojos de Dios darle rienda suelta a mi carnalidad, porque las obras de la carne no aprovechan para nada. La carnalidad solamente manifiesta la asquerosidad de nuestra naturaleza caída. Lo más diabólico, lo más vomitivo, lo más ofensivo a Dios habita en nuestra naturaleza caída, que por la regeneración con una nueva vida en nosotros aguardamos la venida de Jesucristo para la transformación, para ser transformados para siempre, hombres y mujeres perfectos. Y lo segundo es que la evidencia de un verdadero cristiano es que siente un impulso intrínseco, permanente, dentro de sí, como una demanda, como una necesidad, como un deseo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y creo yo que allí es donde dimos en la llaga. Porque sabemos que la santificación nos cuesta y sabemos y reconocemos cuando pecamos, pero mis hermanos, pregúntese hace cuánto que usted no habla de Cristo a otra persona. Y déjeme decirle que usted y yo hemos sido salvados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, Jesucristo te salvó para que prediques de su nombre, para que prediques de su gloria. Y si estas dos características no son fuertes en tu vida o prácticamente nulas, pues entonces sí debería preocuparte por tu salvación. Porque si la Biblia dice, el Señor Jesucristo, no todo el que dice Señor, Señor será salvo, no entrará al reino de los cielos. Y la misma palabra dice, los tales, dando una lista, no entrarán en el reino de los cielos. Déjenme decirle, hermanos, que cada día que se va es una oportunidad perdida para arrepentirse y buscar salvación del Señor Jesucristo. Pero si usted es un cristiano que sabe que es llamado a santificarse
y sabe que es llamado a proclamar el Evangelio de Jesucristo, pero sabe también que está en falta por no hacerlo, pues este mensaje es para usted. Este sermón es para usted, hermano, como lo es para mí, porque todos somos delante del Señor necesitados de la providencia, de su misericordia y de su gracia. Por eso, mis hermanos, comienza el versículo 1 diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio, mis hermanos? Nosotros somos ministros de un nuevo pacto, dice en su contexto. Nosotros somos los que hemos recibido la luz del Evangelio. Nosotros somos aquellos que, como dice el versículo 18 del capítulo 3, miramos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Nadie puede ser salvo si no se encuentra con la gloria de Cristo en el Evangelio. Por eso es que muchos no son verdaderamente salvos porque no escucharon verdaderamente un verdadero Evangelio. Y déjenme decirle, mis hermanos, muchos, lo dijo Jesucristo, muchos van por un camino ancho creyendo que van a ser salvos y no lo son. El camino angosto, la puerta estrecha, es la que lleva a la vida. Y en esa puerta estrecha te vas a encontrar con cosas que Dios determina en su palabra de cómo hemos de vivir. Pero es un privilegio saber que nosotros tenemos misión encomendada: santificarnos, predicar el Evangelio y glorificar el nombre de Cristo por su obra. Pero este misterio hemos recibido. Nosotros tenemos este ministerio solo por su misericordia. Lo hemos recibido por gracia. No somos mejor que nadie. Nosotros también somos pecadores como el que está allí afuera, nada más que somos pecadores redimidos y justificados, esperando la glorificación. Pero mis hermanos, no hay superioridad de nosotros delante de Dios sobre otros, puesto que todos nosotros estamos en Cristo y Cristo es el que dio esa gran comisión. La semana pasada, cuando reuní a todo el equipo ministerial de la iglesia, era para confirmar que a partir de este año, hasta que venga Cristo, vamos a motivarnos permanentemente a la evangelización para la expansión del reino de Jesucristo. Gracias por ese entusiasmo. ¿Se anima o no? Pero es que tenemos nosotros que entender que esa es nuestra misión. Ya el Señor, por su gracia y su misericordia, nos dio de todas las herramientas doctrinales. Tenemos la formación de la sana doctrina. Hemos entendido lo que es la soberanía de Dios. Hemos comprendido lo que es el plan de redención. Hemos entendido lo que son las doctrinas de la gracia. Sabemos acerca de qué es lo que hemos creído. Pero ahora falta la expresión de nuestro testimonio en obediencia para hablar de Jesucristo. Pero ¿qué encontramos aquí? Encontramos una actitud de los creyentes para no ser instrumentos de Satanás, ayudándole a ocultar o a enceguecer o a traer ceguera en la mente de los incrédulos. Una de las cosas que hace la preparación de la iglesia está en el versículo 2 y dice: antes bien, teniendo este ministerio, antes bien renunciamos ¿a qué? Renunciamos a algo en la cual no puede estar en la vida de un cristiano. Renunciamos a lo oculto. Muy bien, es importante entender que un cristiano que predica la luz del Evangelio de Jesucristo no puede ocultar cosas.
no puede tener cosas ocultas. Y cuando hablamos de cosas ocultas, son cosas que en verdad nos avergüenzan, son cosas que en verdad no quisiéramos que nadie sepa, pero en verdad estamos cayendo en la peor de las torpezas y la peor de la ignorancia, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve y ante Él tenemos que rendir cuenta. Y la palabra dice claramente que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, mas el que los oculta no prosperará en su camino. Mis queridos hermanos, no solo ocultar nuestros pecados, sino también es un pecado ocultarnos nosotros como la luz del mundo por vergüenza al mundo. ¿Cuántos de ustedes en tus trabajos saben que usted es un cristiano? ¿Cuántos de ustedes en su colegio, en su universidad, en su vecindario saben que usted es un cristiano? ¿Cuántos de sus parientes en verdad saben que usted es un cristiano? Pues mis hermanos, no quiere el Señor que tú ocultes la gloria de Cristo en ti. No quiere el Señor, porque si tú eres un cristiano no puedes avergonzarte de aquel que pagó por tu vida en la más vergonzosa muerte. Pues no debes tú ocultarte. Hermanos, eso se llama temor al hombre, temor a los que dirán, temor a perder el trabajo, temor a perder la novia, perder el novio, temor a perder los amigos, temor a todo. Mis hermanos, entendemos que la palabra dice, el mismo Jesús dijo, que por causa de mi nombre seréis aborrecidos, seréis perseguidos, aún de tu propia familia. Hermanos queridos, no hay cosas nuevas que un cristiano va a encontrar si no lo ha revelado la palabra. Pero muchos cristianos están ocultos y por eso es que no dan el Evangelio de Jesucristo como una expresión de convicción que sale por su boca, porque están ocultos, ocultando sus pecados y ocultando el Evangelio. Pero también dice que renunciamos a lo vergonzoso, mis hermanos. No solo los hechos que nos avergüenzan, los hechos promiscuos que son vergonzosos, sino también abandonando la vergüenza. Debemos entender que la vergüenza no debe ser una excusa para no evangelizar, porque la palabra de Dios dice que el mismo Jesucristo ha dicho que el que se avergüenza de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré delante de Dios y de los ángeles en su venida. Mis queridos hermanos, vergüenza debe causar a aquellos que levantan la bandera de políticos cuando entendemos que todo es corrupción en este mundo. Vergüenza le debe dar a aquellos que son ídolos de cantantes en la cual promueven promiscuidades permanentemente. Vergüenza le debe dar identificarse con movimientos y pensamientos humanistas, satánicos, diabólicos, promiscuos que hay en este mundo. Vergüenza le debe dar estar mostrando pasión por personas que ya ni existen. Fanáticos de los Beatles. Murieron hace cuánto. Llamados ellos mismos a ser más famosos que Jesucristo. Cuántas promiscuidades. Pero mis hermanos, allí están los cristianos, identificándose como si nada pasara. Pero a la hora de ir a la iglesia, no voy a llevar un libro tamaño tan grande como este. Si es posible la Biblia en miniatura, pero ¿para qué vamos a andar cargando Biblia si ya puedo tenerla en el celular? Mis hermanos, la necesidad de identificarse con Cristo es importante, porque no estás peregrinando en este mundo como un tours. Estás caminando en este mundo como un embajador de un reino para mostrar, para hablar, para anunciar, para advertir, para pregonar, para decir que Cristo es el único que puede salvar, el único que trae salvación es Jesucristo y el único que puede condenar sentado en su trono de justicia es Cristo. No tienes otra función, iglesia.
Nuestra vida está por venir en Cristo Jesús cuando entremos en gloria, donde nos recrearemos de su justicia, donde no habrá llanto, donde no habrá angustia, no habrá enfermedad, no habrá dolor, solamente habrá gozo perpetuo delante de su presencia. Pero mientras estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Renunciamos a la astucia, renunciamos a no andar andando con astucia. La astucia era típica del fariseo. Era mostrarse con una cara con uno, con otra cara con otro, tratar de estar bien con Dios y con el diablo, tratar de hacer las cosas que todo yo pueda manejarlo. Mis hermanos, la astucia que Pablo dice que nosotros debemos renunciar no es la picardía que se conoce criollamente, sino es la astucia de Satanás. Es la astucia que lleva a una persona a creer que está haciendo bien las cosas cuando sabe que Dios está reclamándole otra. Y también renunciando claramente a lo que hace referencia el versículo 2, que es a la adulteración de la palabra. ¿Saben cuántos tienen miedo de predicar el evangelio y entonces en vez de decirle usted se va a ir al infierno, dice bueno, puede estar pasando mal usted algún momento si usted no se arrepiente? Ustedes no saben cómo llueve acá. Hace 33 años que no veía a un compañero de secundaria y esta semana vino de Buenos Aires, quería exclusivamente verme a mí porque tenía dudas espirituales, dice. Y lo primero que me comienza diciendo, yo quiero hablar con vos porque sé que sos teólogo, me dice. Pero quiero decirte que yo creo en la manifestación cósmica, extraterrestre, no sé cuánto me empieza a decir. No creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en Jesucristo. Y le digo, ¿sabes? Sos un mentiroso, le digo. Porque si todas esas excusas es tu fe, no entiendo por qué me buscas a mí si sabes que yo te voy a hablar de Jesucristo. Cuando comencé a decirle, la verdad que te admiro tu fe porque para creer todas esas estupideces, yo creo que mejor es empezar a creer lo que la palabra de Dios dice. Y cuando empecé a hablarle de la justicia de Dios en cuanto a que Él es un pecador, presentándole la ley como una evidencia de sus pecados, comenzó a caerle una lágrima y a estremecerse. Y le dije, si vos fuera el juez de tu vida, ¿mereces el cielo o el infierno? No, merezco el infierno. Pues entonces, ¿te preocupa eso? Claro, me dice. ¿Qué vas a hacer entonces con tu vida? Ahora no te voy a decir nada, pero yo voy a pensar y después te voy a llamar. Mire, mis hermanos, yo no sé, después de 33 años sin verlo, con toda esa ensalada a la cabeza, que venga de Buenos Aires para hablar conmigo y escuchar el evangelio así, no puedo decir otra cosa más que ese ex compañero lo voy a ver en la gloria, porque ¿quién puede mover a alguien a tamaña situación simplemente para que le pegue con toda la fuerza de la palabra de Dios como un martillo para quebrar esa roca? Hermanos, no somos nosotros lo que vamos a convencer. Así que si tiene que decirle a alguien que se va a ir al infierno por no creer en la obra providencial de Cristo en la cruz del Calvario, pues no ande adulterando la palabra. Hermanos, ¿cuántos mensajeros desde los púlpitos están diciendo, venga a recibir su milagro, venga a recibir su poder, venga a ser feliz? ¿Necesita paz? ¿Necesita gozo? ¿Necesita tener paciencia con sus hijos? Venga a Jesucristo para tener todo. Mis hermanos, eso es adulterar la palabra. No hay nada de eso que ofrece Jesucristo. Gozo, paz, paciencia, amor, bondad, esos son frutos o el fruto del Espíritu que viene como consecuencia de la regeneración. Pero no viene Jesucristo a ofrecer eso, sino que Él viene a ofrecer salvación. Y por esa razón hay muchos
que están en las iglesias con motivos equivocados, no han venido arrepentidos de sus pecados, no han venido con una fuerte carga en la conciencia, golpeada por la convicción del Espíritu Santo de que necesitan un Salvador, sino que vinieron porque su hijo estaba enfermo y se sanó, o porque su marido estaba en la cárcel y salió, o porque vinieron después de un accidente y estaban desahuciados y luego se sanó. Entonces vengo a recibir del Señor toda la bendición, vengo a agradecerle. Pero hermanos, no es esa la causa por la cual alguien será salvo. Es arrepiéntete y cree en el Evangelio y serás salvo. No adultere la palabra. No cambie las palabras. Hable de Jesucristo y hable de su Evangelio. Pero sí hay afirmaciones en el mismo versículo. Afirmamos que manifestamos la verdad. Por eso hemos recibido nosotros la verdad. Cuando enseñamos y creemos que Satanás está atado, como dice Apocalipsis 20, y hemos enseñado muchas veces que no es literal, sino que es un símbolo, es porque Satanás está impedido a engañar a las naciones. Eso es la atadura. Satanás anda y está suelto por todo lugar, pero lo que no puede hacer, según el capítulo 20, es engañar a las naciones. ¿Por qué? Porque quien lo ató es la verdad. Jesús es la verdad y es la vida. Y mientras la verdad que tiene la iglesia, siendo el baluarte de la verdad, la iglesia proclama el Evangelio, la iglesia evangeliza, Satanás no puede con esa verdad, porque sabe que es el engaño, es la ausencia de la mentira, y la verdad vino con Jesucristo, y la verdad se consolidó en el corazón de los cristianos cuando el Espíritu Santo vino a sus vidas. La verdad está en tu boca, hermano. La verdad del Evangelio está en tu boca. Por lo tanto, mis hermanos, hablarles la verdad, dirles la verdad. Esa es la forma. Expresando el Evangelio, teniendo una exposición clara de la verdad y también recomendándonos como buen testimonio ante los demás. Pero la fuerza que Satanás opera es la que dice claramente en la cita. Por eso Pablo muestra la necesidad de que la iglesia de Corinto, como nuestra iglesia local hoy, se dé cuenta que si nuestro evangelio aún está encubierto, oculto, callado, por vergüenza, por miedo a qué dirán, perjudica a aquel que no lo recibe. Porque está encubierto entre los que se pierden. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hay dos formas de ver ese texto. Una es que si yo no evangelizo, es damnificado el incrédulo porque no está escuchando lo que mi boca tiene que decir. Pero los que creemos en la soberanía de Dios sabemos que aquel que fue escogido para salvación, de una forma u otra, a través de la exposición de la palabra, ese escogido va a venir un día a Jesucristo, porque no perderá a nadie Jesucristo a quien el Señor les ha dado. ¿Estamos bien? Pero yo tengo la responsabilidad de predicar. Pero también se puede entender de una segunda forma, que muchos dicen que son cristianos, pero al no manifestar el Evangelio, está oculto en ellos. Los que se pierden son los que creen que son cristianos. ¿Se entiende? Así que Pablo está diciendo, o predican genuinamente el Evangelio como verdaderos cristianos, o son ustedes los que no son cristianos y se van a perder. Sé que es fuerte, pero es la verdad. La operación de Satanás es importante ver cómo Pablo destaca,
Porque el versículo 4 dice, en los cuales no dice el espíritu inmundo de Satanás, el demonio de Satanás, o no dice el mismo diablo, el mismo Satanás. ¿Cómo lo llama Pablo? Como el Dios, con minúscula, pero lo pone en una categoría de señorío sobre este sistema mundo. El Dios de este siglo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Lo primero que tengo que decir es que el incrédulo no es víctima, porque si no hubiese sido que Satanás cegó el entendimiento, entonces podría haber creído. No, mis hermanos. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos porque los incrédulos voluntariamente decidieron no creer. El incrédulo voluntariamente rechazó el Evangelio. El incrédulo voluntariamente huye de la luz. Si usted me acompaña allí, ponga su piolita para que no se le vaya, a Juan capítulo 3, cuando Jesús está culminando de hablar con Nicodemo, dice el versículo 19 del capítulo 3, esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más, escogieron, yo prefiero las tinieblas, no la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece, odia, detesta, no tolera, no soporta la luz. ¿Qué luz está hablando? ¿De la bombilla del foco? La luz de la gloria del Evangelio de Jesucristo. No tolera, no soporta, por lo tanto aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Sí, mis hermanos, aquí vemos en la carta a los Corintios que el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos le dan a Satanás la autoridad legal para poner justificación a sus desvaríos. ¿Se entiende? Cuando nuestra naturaleza se manifiesta en una necesidad de salir de algún apuro, la herramienta más práctica de salir de esa situación difícil es la mentira, ¿sí o no? ¿Quién no mintió para zafar de algún momento difícil? ¿Quién no? Ahora, rápidamente, Satanás, para cegar el entendimiento de ese incrédulo, de ese que no confía en la justicia de Dios, sino que usa la mentira como para salir, rápidamente Satanás pone algo en la mente de esa persona. Es una mentirita piadosa. Y hasta el Papa dice, bueno, es mentirita piadosa. Pues él es un mentiroso. Fíjense ustedes, hermanos, que cuando mentimos en algo, inmediatamente nosotros nos queremos autoconvencer de esa mentira para tener más argumentos convincentes a la hora de contar. Cuando alguien rechaza el Evangelio de Jesucristo, busca inmediatamente algo con qué acallar su conciencia, busca algo con qué tener argumentos para decir, quiero estar tranquilo porque yo, la verdad, creo en lo extraterrestre. Satanás no hace víctima al pecador. El pecador es culpable. Y Satanás se sirve del acto de rechazar voluntariamente el Evangelio de Jesucristo para cegar el entendimiento de tal forma
que esa persona que no cree simplemente siga andando por esta vida sin mostrar una necesidad de redención. ¿Se entiende esto? Pero ¿qué pasa con el cristiano que se deja entenebrecer? ¿Qué pasa con el cristiano que se deja por Satanás convencer? Porque anoche pensaba, en el año 97, todavía no era ordenado pastor, pero en 1997 ya integraba el cuerpo ministerial de esta iglesia allí en calle Matienzo. En junio fue cuando se eligió, se escogió las autoridades. Yo comencé esa época ya como pastor. Entonces yo este año, en junio, ya estoy cumpliendo 25 años de ese llamado al Señor. Y me ponía a pensar, ¿cuántos sermones di en 25 años? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántas enseñanzas? Y saben, yo mismo me olvidé de sermones que yo prediqué. Tal vez me acuerdo de los más recientes o tal vez por la posibilidad de tenerlos grabados uno se recuerda, pero muchas cosas que prediqué aún no me las recuerdo tal cual como eran si no voy a buscar un bosquejo. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros tenemos la capacidad de tener la esencia viva del Evangelio de Jesucristo en nosotros, si es que nosotros tenemos todo el tiempo la necesidad de leer la palabra de Dios para recuperar la pasión por el Evangelio. Porque, mis hermanos, si usted fue capaz como yo de verla 15 veces la película Shrek, desde el año 2003 que se estrenó, y seguramente a usted le gustó alguna película y no se cansa de verla. La pregunta es, ¿dónde está la pasión por leer la palabra? ¿Dónde está la pasión por ver el Evangelio de Jesucristo permanentemente? Pues, hermanos, muchos han perdido el interés de leer la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras. Es más, ni sabes dónde está tu Biblia. Porque simplemente cuando lees la Escritura, la lees con velos. No ves la gloria de Cristo. Satanás lo que quiere es que no te resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No quiere Satanás que tú quedes pasmado, que Messi y que los cantantes y los actores y todos los que tienen gloria queden bien al fondo y tú te enamores de Cristo y no pares de hablar de Cristo y que quieras ser como Cristo. Eso solamente sucede cuando tu pasión está puesta en aquel a quien has descubierto en la Biblia. Porque la incredulidad del pueblo de Dios es reprendida en la palabra. ¿Saben ustedes que Moisés renegó mucho con el pueblo de Israel? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Saben ustedes que Dios renegó mucho con el pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Saben que un día Dios decía, Moisés, correte que lo voy a reventar, este pueblo no lo soporto más? Y Moisés decía, no, Señor, ¿qué van a decir los enemigos? ¿Se acuerdan? Y otro rato Moisés decía, Señor, reventalo, matalo, destruílo este pueblo. Era un pueblo duro de servir, cabeza dura dice que era. Y cansado Moisés un día de que este pueblo se quejaba y miraba a Egipto y se quería volver y no quería seguir, un día el pueblo se quejó porque no tenía agua, ¿se acuerda? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la piedra y va a salir agua. ¿Qué hizo Moisés? Agarró la vara, ¡pum! Ahí tienen agua. ¿Se imaginan? ¿Qué le dijo Dios, Jehová Dios,
a Moisés. Mire, vaya a Número capítulo 20. Quiero mostrarle que Moisés, siendo un instrumento de libertad del pueblo de Dios, a quien se le dio la ley, dijo lo siguiente Dios, Número 20, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ¿por cuánto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no entraréis esta congregación en la tierra que les he dado. Muy bien, ¿cuál es la esencia, el énfasis de ese texto? Que la incredulidad de cualquiera de nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios no santifica el nombre de Cristo. Mi incredulidad no santifica el nombre de Cristo, por cuanto no creíste para santificarme delante del pueblo. Esta es la consecuencia. Hermanos, cuando alguien tiene la Biblia, se proclama cristiano, se proclama creyente, se proclama seguidor de Jesucristo, pero es un incrédulo a la palabra de Dios. No cree que el Señor le guardará, no cree que el Señor le sostendrá, no cree que el Señor es providente, no cree en la obra de Cristo realmente que ha sido hecha por usted en la cruz del Calvario, no cree en la congregación, no cree en la providencia de Dios. La pregunta es, 1, ¿es realmente creyente? 2, y si es creyente, ¿no está que Satanás le encegueció el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo, mi hermano? Pues déjeme decirle que la incredulidad trae justamente deshonra al nombre del Señor. Por eso es que el pueblo de Israel en Malaquías, en el capítulo 2:17, no lo busque, después léanlo ustedes, Dios dice, me han hartado. Es fuerte, ¿no? Pero me han hartado con sus palabras. Y dijiste, ¿en qué, Señor? En que decís, míralo al malo, cómo hace todo y no le pasa nada. Los impíos prosperan y tú no tienes ningún reparo. La vida les sonríe, los prosperas. Están bien gorditos, no pasan hambre, no pasan necesidad. Y nosotros en vano hemos trabajado. Dios se enoja. ¿Saben por qué? Porque el pueblo está diciendo, ¿dónde está el Dios que va a hacer justicia? Cuando la incredulidad se manifiesta, mis hermanos, no santifica el nombre del Señor. Cuando Dios dice que Él va a actuar, debemos creer y estar seguros que Él va a actuar. Cuando es Dios en que está llevando su plan adelante, nadie lo va a frustrar, mis hermanos. Por eso es que debemos preguntarnos nosotros, ¿soy yo verdaderamente alguien en la cual he visto la gloria de Cristo en la luz de su Evangelio? El Evangelio es relatar, es contar a Cristo. Es contar a Cristo, no resaltar al hombre, como dice el versículo 5, pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, como el Señor. Predicamos a Cristo. No predicamos a Jes, no predicamos al pastor, no predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo. Él es el Señor. Él es el único digno. De Él depende todo. A Él vamos nosotros. De su nombre hablamos. ¿Por qué? Porque vimos su gloria. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Por eso Juan dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ver la gloria de Cristo es ver la gloria de todo su Evangelio. Y el Evangelio no lo relata solamente Mateo, Marco, Lucas y Juan. El Evangelio lo relata toda la Escritura, porque toda la Escritura habla de Él.
Toda la Biblia habla de Él, porque hay gloria en la creación, porque Cristo con su palabra creó todas las cosas, porque hay gloria en la profecía de que la simiente del hijo de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, porque hay gloria en cada teofanía, en la aparición de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, porque hay gloria en el diseño del tabernáculo, en el diseño de los utensilios, en todas las cosas que recibió Moisés que habla de Cristo, porque hay gloria en el nacimiento virginal de Jesucristo en María, porque hay gloria en el intento de Satanás de matarlo cuando tenía 2 años, porque hay gloria cuando Cristo se conservó puro hasta la cruz del Calvario, porque hay gloria cuando Él bebió hasta la última gota de esa copa de la ira de Dios por nosotros. Hay gloria, mis hermanos, cuando Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Hay gloria cuando ascendió. Hay gloria en la iglesia de Cristo y habrá gloria muy grande cuando Él venga por segunda vez a buscar a su iglesia. La gloria de Jesucristo se la ve en el Evangelio que trae luz admirable. No sé qué te cautiva en este mundo. No sé qué te mueve en este mundo. Pero si no es Cristo, nada, absolutamente nada te va a satisfacer. Porque solamente Él lo llena todo y en todos. Solamente Cristo. La gloria sea para el Señor. Jesús le decía a los fariseos: ustedes les gusta leer el libro, pero no vienen a mí. El libro habla de mí. Escudriñan las Escrituras. Ustedes buscan vida eterna, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Hermanos, si usted lee la Biblia todos los días, para buscar consuelo, fortaleza, para buscar ayuda a las tentaciones, para ser libre del pecado, para que su hijo estudie y no se lleve materia. Si usted lee la Biblia para que no le vendan droga en la esquina, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Pues la Biblia habla de Cristo, y cuando la gloria de Cristo sea vista por usted, los velos serán quitados y usted empezará a entender que hay un Dios sentado en un trono que se llama Jesucristo, y Él es el que hace y Él es el que triunfa en todas las cosas, y usted someterá todas sus cargas a los pies de Jesucristo. La cosa es diferente cuando Cristo es revelado en usted. Bendito es tu nombre, Señor. Capítulo 3 de 2 de Corintios. Creo que no voy a terminar a las 5:30, pastor. Vamos a ir para las 7. Ya no siento calor. Capítulo 3. Versículo 7. Pablo está relatando algo que sucedió con Moisés cuando estuvo en el monte recibiendo las tablas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó? La gloria misma cara a cara con el Señor. ¿Qué pasó con Moisés? Después de estar 40 días en el monte. Su rostro era brillante. La gloria estaba impregnada en él. Tuvo que ponerse un velo porque tenía miedo de Moisés. Y Pablo hace una reconstrucción de esto orientándonos a Cristo. Porque si el misterio, versículo 7, de muerte, el ministerio de muerte, grabado en letras en piedra, fue con gloria, imagínense, Moisés bajó con 10 mandamientos, lleno de gloria, pero era un ministerio ¿de qué? De muerte, porque ¿quién iba a cumplir esos 10 mandamientos? Nadie. Por lo tanto, la paga del pecado es la muerte. Si ese ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, Moisés murió,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Que está diciendo, mis hermanos, nosotros tenemos que estar mucho más gozosos de haber comprendido el Evangelio de Jesucristo después que Cristo resucitó y ascendió. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cuántos creen en esto? Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La ley iba a ser cumplida por Cristo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Saben cuántas iglesias creen que judaizándose son más espirituales? De tocar el shofar, de ponerse una kipá, de usar mantos. ¿Saben cuántos creen que por decir Yahweh es más espiritual que decir Jehová? ¿Saben cuántos por decir simplemente Yahshua es más espiritual que decir Jesucristo? Hermanos, cuando el velo está puesto, no ven a Cristo en la gloria del Evangelio revelado por Él mismo. Él lo hizo todo, lo culminó todo, lo terminó todo. Lo único que está esperando es que hasta el último enemigo sea puesto por estrado de sus pies, y el último es la muerte. Y esto, mis hermanos, es algo que nos lleva a nosotros a preguntarnos: cuando usted lee la Biblia, ¿ve a Cristo en su gloria o sigue esperando un Mesías? ¿Usted sigue esperando a alguien que le dé paz, alegría, gozo? ¿Qué está esperando usted para que tenga más motivación para ser más espiritual? Que venga una voz audible y que le hable, o se presente un ángel. ¿Saben las veces que yo oré diciendo: Señor, háblame como una voz de trueno? ¿Para qué? Sería hermoso. Pero Él dice: si tú no escuchas mi voz por mi palabra, ¿crees acaso que me vas a obedecer porque te hable audiblemente? Nosotros diríamos sí, y estamos entonces haciendo callar la voz de su palabra, porque nosotros debemos oír la voz de Dios leyendo su palabra. Si yo leo su palabra, la palabra de Dios obra en mi vida como un instrumento infalible. Por eso, mis hermanos, dice el versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Saben quién escribió la carta a los Corintios? Pablo. ¿Quién era Pablo? Saulo. ¿Qué era Saulo? Esa era la pasión, perseguir la iglesia. Pero ¿quién era él? Filipenses saca chapa, ¿quién era, no? Fariseo de fariseo. Usted saca chapa, no había mejor que yo, dice Pablo. De todos los fariseos era mejor yo. Circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible, según él. Pablo estaba tan llenito su cabeza
de las Escrituras que no veía a Cristo, porque él escudriñaba la Escritura, pero no buscó a Cristo en ella. Pablo es entonces el que dice claramente que él es el que perseguía a la iglesia, siendo Saulo. Hasta que un día ese resplandor de luz se manifestó en él. ¿Cómo lo hizo el Señor? Caso único y excepcional. Se le apareció él como un resplandor a pleno mediodía que sobrepasaba la luz del sol. ¿Quién no va a quedar ciego así, no es cierto? Y estuvo ciego. Ahora, Pablo escribe esto para decir que en verdad lo que está pasando en el corazón de los incrédulos es que están en tinieblas, están oscurecidos por su propia voluntad. Así lo desean. Porque si usted me acompaña a Efesios capítulo 4, les confieso que ya vamos terminando, vamos a ver esto. Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esa palabra gentil es la palabra incrédulo o no creyente para ese contexto. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ceguera espiritual es voluntaria. Claro que es voluntaria. Justamente, una persona no vidente no puede decir que el sol no existe, porque es no vidente. El sol no pierde su esplendor y su brillo porque yo sea disminuido en mi visión. Una persona no vidente no puede ver el sol, pero el sol está y el sol existe. ¿Cuántas personas en este mundo no pueden ver a Cristo y no es que no existen, no existe Cristo, sino que sus ojos están enceguecidos por causa de la dureza del corazón? Ellos no pueden ver a Cristo. Y Pablo estaba así, cuando él era Saulo de Tarso, él estaba así. Por eso es que él escribe diciendo justamente que la luz llegó a su vida. ¿Cómo lo dice? Volvemos a Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, y ahí vemos la soberanía de Dios, Dios actuando, Dios obrando, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerdan de Génesis 1:3 cuando él dijo, sea la luz? Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo lo hizo con Saulo? Lo mismo que lo hizo con todos nosotros. Los medios son diferentes. Cristo se le apareció a él, a nosotros por medio de la exposición de la palabra. Pero ¿qué dice que pasó en nosotros cuando había tinieblas? Él dijo en nosotros, sea la luz, sea la luz, sea la luz. Y fue la luz. Así resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice que Satanás cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Muy bien, hermanos, usted tiene parientes, amigos, vecinos, compañeros, gente que conoce todo el tiempo, que están enceguecidos, no ven a Cristo. ¿Le gustaría que ellos reciban salvación? ¿Le gustaría verlos a sus padres, esposos, hijos redimidos por Cristo? ¿Le gustaría en verdad? Pues hermanos, no va a haber otra forma más la forma que le agradó a Dios en salvar. Primera de Corintios, capítulo 1, 18. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra tarea.
1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? Poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por lo que el mundo considera una locura, la predicación. Dios se agradó en salvar así. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, hablándole a tus amigos. Miren, yo sé que el corazón a veces se tira para la emoción más fuerte y allí anda enamoradito o enamoradita de alguien inconverso. Y ya estoy loquito por ella y loquito por él. Él es mi noviecito, ella es mi noviecita, pero no es creyente. Pues déjame decirte que el que estás enamorado es la persona que odia con toda su fuerza a tu Salvador. Porque en su naturaleza no regenerada es odiar con toda su fuerza a tu Salvador. En su naturaleza caída aborrece la luz del Evangelio de Cristo. Y yo sé que cuando tú le digas que amas a Cristo, que eres cristiano y que puedes ver su gloria en el Evangelio, te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, te van a odiar por causa de mi palabra. Te van a dejar. Ahora, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué quieres tú? Si tú realmente amas a todos, predica el Evangelio. Predica de Cristo. Háblale de Jesucristo. Háblale. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Algunos quieren ver milagros, ¿no es cierto?, para salvarse. Y otros quieren razón para salvarse. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo está en la cruz del Calvario. La gloria de Cristo está allí. Pagar por el precio de la salvación de un pecador es glorioso. Y que tengamos paz con el Salvador, con nuestro Dios, y que seamos justificados con nuestro Dios. Déjeme decirle que para nosotros es glorioso predicar a Cristo y a este crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles es locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, escogidos de Dios, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, es maravilloso entender que el Evangelio de Jesucristo se revela la gloria de Cristo Jesús. ¿Cómo va a capturar tu pasión? ¿Cómo va a capturar tu corazón? Tú que eres salvo, pero a lo mejor estás desinflado. Pues el Evangelio es para todos los días. El Evangelio es para que tú puedas ver la obra gloriosa de Jesucristo por ti. Él te ama. Él dio su vida por ti. Él está contigo, no te dejará jamás. Él vendrá a buscarte nuevamente para estar con Él en su gloria. Te va a dar toda una nueva vida transformada en gloria, espíritu, alma y cuerpo, totalmente libre de corrupción del pecado. Y vamos a habitar con Cristo en una tierra nueva para siempre, que le vamos a llamar cielo. Porque con Él hay plenitud de gozo en su gloria. No sé cómo te vas a motivar para hablar a otros de Cristo, pero comienza con esto. Que se te quiten los velos
cuando empieces a ver a Jesucristo, el Señor, tu Señor, en el Evangelio de la Biblia. Él habla, Él nos muestra quién es Él. La gloria es para el Señor. Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey. Porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre, Señor. Te alabamos. Te damos gracias por tu evangelio. Por tu evangelio murieron miles. Mártires entregados con pasión y con seguridad. Por tu evangelio, Satanás ha sido puesto en evidencia en sus mentiras. Por tu evangelio, Señor, la esperanza se hace cada vez más grande. Por tu evangelio esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Por tu evangelio esperamos la redención definitiva. Por tu evangelio estamos aquí para que en ese pacto de gracia en Cristo Jesús podamos disfrutar nosotros de esta comunión que tenemos. Te ruego, mi Dios, mi Señor, mi Rey, que salves a todos aquellos que reciban tu palabra que sale de nuestra boca. Úsanos, Señor, úsanos para la gloria de tu nombre. Te alabamos y te bendecimos por Cristo Jesús nuestro Señor. Tómese un